Queridos estudiantes de la promoción 2020, de parte del profesor David Guamán, reciban ustedes el saludo fraterno, esperando que ustedes y su familia se encuentren bien de salud. Queridos estudiantes, damos comienzo a una nueva sesión de aprendizaje hoy día, 15 de septiembre del año 2020. Momentos difíciles que pasamos, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que acomodarnos a la circunstancia, ¿no? En ese sentido, mis queridos estudiantes, acomodándonos a ello, seguimos desarrollando nosotros nuestra clase virtual. Por esa razón, muchachos, es fundamental entonces nosotros que tenemos que salvaguardar nuestra salud y nuestra integridad física, haciendo caso a lo que se denomina yo me quedo en casa. Bueno, bajo esta circunstancia, promoción 2020, vamos a comenzar con nuestra vigésimo primera sesión de aprendizaje. Bienvenidos a esta 21ª sesión de aprendizaje, estudiantes, que corresponde a la asignatura de Historia Universal. Está ubicado en el libro de nuestra institución educativa Ingenieros Uni, que tiene sus sedes, ya ahora va creciendo, tiene sus sedes en la ciudad de Huaral y en la ciudad de Chancay. Por motivos de la pandemia, estamos también enlazados con ambas sedes de dos ciudades muy importantes de la provincia de Huaral, y que el próximo año estoy seguro que nuestra gran institución seguirá creciendo. El libro que estamos manejando contiene en sus páginas del 101 al 104 el contenido del capítulo 19, que se refiere a los imperialismos coloniales. Los imperialismos coloniales, ¿ya? Está dirigido a ustedes la promoción 2020 que pertenecen al 5º grado de educación secundaria. Bueno, pues ya, lo elaboro yo, el presente trabajito. Sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, vamos a ingresar a desarrollar el título de la sesión, Imperialismos coloniales. Para poder entender qué cosa es imperialismo, muchachos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, acá puedo ver yo en una imagen simulada a la reina de Inglaterra, ¿no? Acá puedo ver al primer ministro de Alemania, acá estoy viendo al zar de Rusia, ¿no? Acá estoy viendo yo al emperador de Japón. Entonces, ¿qué es lo que imaginariamente están haciendo? Por ejemplo, acá dice China, ¿ve? China o China, ¿no? O China, China en inglés, China o China en español. Lo están poniendo como una especie de pizza, ¿no? Una pizza sobre la mesa. Y cada uno tiene su cuchillo. Entonces, cada quien está dividiendo esta pizza llamada China como parte de pertenencia para ellos. Entonces, eso es imperialismo. ¿Qué cosa es imperialismo? Que unos grandes emperadores que dirigen grandes potencias se van a dividir como si fuera una pizza o una torta a los países que menos tecnología, que menos poder tienen. Como tienen menos poder y menos tecnología, entonces estos países poderosos se sienten con el derecho de repartirse sus tierras, de repartirse sus recursos naturales de estos pobres países débiles, que en aquel entonces China era débil. Hoy en día China va saliendo de esa debilidad, está en proceso de convertirse en una de las potencias mundiales a nivel de todo el planeta Tierra. Pero en aquel entonces China era débil y estaba
en el ojo de la tormenta de los países poderosos que se repartían, miraban con ojos de repartirse estas tierras. ¿Con qué finalidad? De explotar sus recursos naturales, de apropiarse de sus riquezas naturales y de sacar grandes beneficios de estos territorios expropiados para beneficio de estos grandes emperadores. Eso es imperialismo. Y aquí está. El imperialismo, muchachos. ¿Qué es el imperialismo? Es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Es decir, ellos tienen el poder. Y sobre los países más débiles van a manejar a su antojo por conveniencia económica, justificando que ellos van a llevar cultura a esos países, justificando que los quieren apoyar, pero mentira, detrás de todo esto es el beneficio principal de conseguir, ¿qué cosa? Los recursos naturales de dichos países. Ahora, muchachos, el imperialismo europeo, entendiendo ya qué cosa es imperialismo, ahora vamos a ver qué es el imperialismo europeo. Se desarrolló, acá me comí una tilde, muchachos, pero lo corrijo, ¿ya? Se desarrolló, aquí va la tilde, listo, se desarrolló, fácil, muchachos, vamos a corregir acá, ¿ya? De inmediato, se desarrolló y entramos a la exposición de la diapositiva, acá. Se desarrolló entre 1870 y 1914, años en que varios países europeos se hicieron poderosos. Disculpen. ¡Ay! Me agarró en plena grabación el estornudo. Ojalá no sea coronavirus, muchachos. Pero por suerte, si yo lo estuviera, no les contagiaría a ustedes a través de la ventana virtual. Entonces acá dice, pero por suerte no es coronavirus, ¿ah? Acá dice, gracias, dice acá, se desarrolló entre 1870 y 1914, años en que varios países europeos se hicieron poderosos económicamente gracias a la segunda revolución industrial. Pido disculpas, muchachos. Con necesidades de obtener recursos naturales y materias primas baratas de otros países más débiles, especialmente ubicados en África y algunos de Asia. Estas potencias europeas se comenzaron a repartir los territorios de sus países africanos y asiáticos para apropiarse de sus recursos naturales, materias primas y llegar a dominarlos a su antojo. Pobres países africanos y algunos países asiáticos. Un asiático es China. Ya vamos a ver, China, Corea y esos países van a sufrir la consecuencia del imperialismo europeo. Acá dice, principales potencias imperialistas europeas. ¿Quiénes encabezaban a los países imperialistas europeos? Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Quiénes los seguían? Los seguían España, Portugal, Italia y Bélgica. ¿Ya? Entonces ya tenemos a los imperialistas europeos que ya han visto la mejor torta o la mejor pizza para dividirse en África y la segunda mejor pizza en Asia. Y cada uno con su cuchillo respectivo para repartirse esta pizza entre los países de Inglaterra, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia y Bélgica, entre otros, porque también está Holanda, que ya se había metido antes que ellos. Holanda ya se había metido al sur de África. Pero hay que recordar que como los holandeses entran al sur de África, ellos ingresan no para invadirlo, no,
En Sudáfrica, muchachos, en Sudáfrica van a llegar a vivir holandeses. No van a vivir, no van a ir a Sudáfrica con el fin de explotarlos, de colonizarlos, de invadirlos o de conquistarlos. No, van a conquistarlos, sí. Hay que hacer una diferencia entre lo que es invasión y lo que es conquista. Invadir es meterse a un territorio ajeno sin autorización de este país por la fuerza y hacerlo suyo. En cambio, conquista es diferente. La conquista es cuando un país ajeno a otro país más débil, ajeno también, ingresa a ella y pide permiso o lo enamora o le hace propuestas políticas, le hace propuestas económicas, le hace propuestas culturales, religiosas, de tal manera que ese otro país ajeno le dice, sí, queremos aceptarte, bienvenido seas, entra a nuestro país y juntos crezcamos. Eso es conquista. Y Holanda, muchachos, ya había ingresado a Sudáfrica conquistándola. ¿Ya? Y habían muchos holandeses que vivían en Sudáfrica. Y a esos holandeses que vivían ya en Sudáfrica se llamaban los Boers. Boers. ¿Ya? Boers. Con H intermedio entre la Bo y la E. Boers. Los Boers eran entonces descendientes holandeses que ya vivían en Sudáfrica. ¿Ya? Muy bien, conociendo entonces a las principales potencias imperialistas, mis queridos estudiantes, vamos a ver causas del imperialismo. ¿Por qué razón estos países imperialistas salieron a buscar nuevas tierras? Primera causa, causas económicas. Hay que diferenciar, ¿ya? Causas económicas se refiere a riquezas. Debido a la búsqueda de beneficios económicos, el imperialismo aprovechaba los territorios para crear nuevos campos de inversión y expandir los mercados. Pues ellos necesitaban nuevos mercados y nuevos campos de inversión y sacar provecho de sus recursos naturales de esos nuevos territorios. Incansables de sacar provecho de bienes ajenos, entonces los países imperialistas salían en busca de nuevos territorios. Causas políticas. Algunos de los políticos, o sea, gobernantes, ¿no? Gobernantes, tenían la creencia de que si expandían los territorios de su nación, afianzarían la seguridad nacional, debido a que la posesión de colonias era símbolo de poder en aquel entonces. Esto tiene una explicación. Antiguamente se pensaba que un imperio era más poderoso cuanto más territorios tenía. Y por esa razón muchos emperadores dijeron, allá, para ser poderosos hay que apoderarnos de nuevas tierras, y empezaron a colonizar nuevas tierras, a invadir nuevas tierras. Entonces, hoy en día se ha demostrado que no es aquel país más poderoso de la tierra porque sea más grande, sino porque la fuerza de su intelectualidad, los avances de su tecnología y el crecimiento a la par de la tecnología con la economía hacen de estos países muy poderosos. Aún tengan territorio chiquito. Ejemplo, uno de los países más pequeños del mundo y que también es uno de los más poderosos del mundo es Japón. Japón tiene solamente islas, su territorio son islas del Océano Pacífico, del lado occidental del Océano Pacífico, muchachos, pero ellos están en el oriente de Asia, ¿ya? Entonces, este país asiático, en medio del océano, dentro del Océano Pacífico, cerca al estrecho de Bering por el norte, es un conjunto de islas. No necesitan tener grandes territorios para demostrar que son potencia mundial. Perú, teniendo un gran territorio 3 veces más grande que el territorio de Francia, y porque nosotros tenemos más grande territorio que Francia, somos más poderosos que Francia. No es así.
queda demostrado que el tamaño del territorio no tiene que ver con el poder que ostenta un país. No tiene nada que ver. Francia, 3 veces más pequeña que el Perú, 1000 veces más poderosa que el Perú. Y hay que reconocer que el poder de un país se encuentra con el avance tecnológico y el avance científico de su gente. Si no hay avance tecnológico y avance científico, siempre seguiremos siendo pobres. Lo lamentable es cómo llegar a alguna vez que el Perú sueña ser potencia mundial, mucho sacrificio. Hay que recordar que Japón se ha levantado de 2 guerras mundiales. Más fue la Segunda Guerra Mundial que castigó mucho a Japón, y a pesar de ese castigo Japón se levantó sobre las cenizas y hoy día Japón es lo que es. Pero en cambio el Perú tuvo una guerra, la guerra con Chile. Nos quitaron territorios, nos hundieron y hasta ahora no salimos del hundimiento. Y lo más triste, nuestros gobernantes cada día más nos hunden. Ingresan gobernantes a robar, a asesinar, ingresan a mentir, a dar favores a todos sus correligionarios, a todos aquellos que los apoyaron en sus campañas presidenciales como manera de recompensa. Aún así no tengan títulos y no merezcan tener el trabajo que no les corresponde, por favores políticos les entregan, les dan trabajos con buenos sueldos. Eso es lo que ocurre ahora en estos momentos con Martín Vizcarra, a ese tal, un personaje negativo, funesto para la historia política peruana del gobierno de Martín Vizcarra, es ese Richard Swing, un desconocido completamente, hoy conocido, pero como la peor desgracia en cuanto al mundo político se refiere, porque lo está llevando al hundimiento del barco en el que está navegando Martín Vizcarra. Y todo por servirle, pagarle los servicios de la campaña presidencial con cargos que no le corresponden. Por esa razón, muchachos, hoy en día están pensando ya en vacar al presidente Martín Vizcarra porque mintió a la población peruana. Por esa razón no podemos crecer en el Perú. Por ejemplo, Estados Unidos, antes que Donald Trump, estuvo el presidente Obama, un hombre que creció en raíces africanas, creció en una familia muy humilde, muy pobre, y quién se iba a imaginar que iba a convertirse en el hombre más poderoso del planeta Tierra. Lo fue y es, porque él es expresidente de Estados Unidos. Aún no tenga el poder, él sigue siendo poderoso a nivel mundial. Hoy en día ostenta Estados Unidos ser el país más poderoso del mundo, y es Donald Trump el sujeto más poderoso del mundo. Y Donald Trump, muchachos, no creo que necesite robar a Estados Unidos. No necesite robar la riqueza de Estados Unidos. Ellos tienen, este señor es multimillonario. Y como multimillonario dirige el país más poderoso del mundo. Es extravagante y todo lo que querramos, pero él piensa en su nación. Él piensa en su país. Lo que le falta a muchos gobernantes del Perú, ingresar a ser presidentes y pensar en la clase más necesitada y pensar en el Perú. No solamente hay que ser claros acá. El presidente debe entrar a gobernar para ser gobernante en beneficio de los que son grandes, de los que tienen mucho dinero. También apoyarlos. ¿Por qué no los van a apoyar? El gobierno es de todos los peruanos, de los peruanos ricos, de los peruanos de la clase media y de los peruanos de la clase baja. Pero pedirle la comprensión a los de la clase rica y permitirles que se apoye a la clase baja. Preocuparse un poco más por la clase baja, por cubrir sus principales necesidades y por sacarlo a flote. Y el único instrumento es la educación. Lamentablemente, muchachos, hay que ser realistas. Yo como profesor de historia no puedo
No tengo las herramientas tecnológicas para enseñarles a ustedes pura tecnología. Yo debería estar enseñando, muchachos, el imperialismo. El Perú debería ser como una especie de imperialista, pero un imperialista positivo, donde sí en verdad llevemos cultura a las áreas geográficas del Perú donde no la hay. Llevemos tecnología, pero no tenemos tecnología. Yo no sé de tecnología. Como profesor estoy limitado a solamente a repetir las enseñanzas que ya están hechas. Es nuestra triste realidad. Causas demográficas. A partir del crecimiento de la población europea, cuando hablamos de demografía, muchachos, hablamos del aumento o disminución de la población. En estos momentos a nivel mundial, la demografía en el mundo ha disminuido. Está en disminución. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Exacto. Es el coronavirus. Esta plaga del coronavirus está diezmando a la población peruana, pero por suerte, no mucho de lo que sí lo hizo. ¿Quién? Lo hizo, ¿saben quién lo hizo, muchachos? Lo hizo la peste negra. La peste negra, muchachos, fue aquella que diezmó a una gran cantidad de poblaciones en Europa. Solamente en Europa, muchachos. ¿Ya? Entonces, comparando las muertes del coronavirus con las muertes de la peste negra, no llegamos ni al 10% con respecto a lo de la peste negra. Pero en aquel entonces el imperialismo, muchachos, no tenía ninguna peste y la población empezó a crecer. El aumento de la población hizo de que escasearan espacios, recursos naturales, y entonces dijeron, aumenta la población, queremos más espacios, queremos más recursos, entonces hay que buscar nuevos espacios y nuevos recursos en otros países. Por esa razón se dio el imperialismo. El darwinismo social. En función de la teoría expuesta por Charles Darwin, la cual se basa en la supervivencia del más fuerte, los europeos concluyeron que al ser de raza blanca, eran la nación predominante y por tanto era natural que dominaran sobre las naciones inferiores. Imagínense, muchachos. Hay que dominar a las naciones de color, que son inferiores que nosotros, puesto que nosotros, raza blanca, somos superiores a la raza negra. Por tanto, la ley ordena, la ley de Darwin ordena, la ley del más fuerte dice, el más fuerte domina al más débil. Ya, señores, dominemos a los más débiles. Y ejecutaron su imperialismo, ¿ven? ¿Me entendieron, muchachos? Entonces, se me va la batería. Disculpen, robo un minutito. Menos de un minuto, muchachos. Vamos a cargar esta batería. Está a punto de ya echarse a perder. Listo. Ahora sí, estudiantes. Entonces, mis queridos estudiantes, estas 4 razones impulsó al imperialismo europeo, ¿ya? Impulsó al imperialismo europeo. Muy bien. Ahora veamos formas de administración del imperialismo. ¿Cómo ejecutaron su imperialismo los países europeos? Muchachos, primero, acá vemos países europeos imperialistas. ¿Cómo se les llamaron a los países europeos imperialistas? Acá tiene un nombrecito, fíjense abajito, metrópoli. ¿Ya? ¿Cómo se les llamaron a los países europeos? O sea, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a España, a Portugal, a Bélgica, a Italia. ¿Cómo se les llamaron? Metrópolis. ¿Ya? La metrópoli. Ahora, la metrópoli sometió a los países ajenos y los ocupó de la siguiente manera. Primero, los hizo colonias de explotación.
Segundo, los hizo colonias de poblamiento. ¿Ya? Por poblamiento, colonias de explotación y colonias de poblamiento. ¿Ya? Vamos a otro, por sistema de gobierno. Lo hizo a través de los protectorados y a través de las colonias. De 4 maneras llegaron a dominar a los países más débiles de África y de Asia. Y por supuesto que ya años después llegarían a América también. ¿Ya? Llegaron a América, muchachos. Entonces, vemos acá 4 formas de administración del imperialismo: colonias de explotación, colonias de poblamiento, protectorados y colonias en sí. Explicamos. Primero, ¿cómo se llaman todas estas colonias? A todas las colonias se les llama zonas de influencia. ¿Ya? O sea, es decir, aquí hay 2 participantes claves dentro de un imperialismo: la metrópoli y la zona de influencia. Las metrópolis, los países poderosos. Las zonas de influencia, los países débiles que jalaron a los... ¿Por qué se llama influencia? Porque han jalado como un imán, han dicho, ven y explótame, ven y explótame. Entonces, estos países imperialistas, teniendo zonas de influencia, establecieron en ellos colonias de explotación, colonias de poblamiento, protectorados y colonias solamente en sí. Veamos ahora a continuación cada uno de estas colonias. Primero dice, las metrópolis, ¿no? Que son los países imperialistas. Fueron los países poderosos europeos dominantes que tomaron el control sobre otros países más débiles, con la finalidad de obtener todos los beneficios económicos que se pudiera. Colonias de explotación. Ya. Con poca población emigrada de las metrópolis, es decir, poca gente iba a esa colonia de explotación. Lo que se buscaba era la explotación sistemática de sus recursos. Casi todas las colonias africanas y asiáticas eran de este tipo, muchachos. Hoy en día, el Perú vive este modelo, vive esta forma del imperialismo. Somos una colonia de explotación. Poca gente viene al Perú de otros países, pero tienen que venir. Es decir, vienen argentinos, coreanos, norteamericanos y brasileros, poquitos trayendo su tecnología, se han ido a explotar el gas de camisea. Y están explotando el gas de camisea. Ha venido España con poca gente, pero se lleva la gran cantidad de dinero a través de ¿qué? A través de las señales de internet, de teléfonos fijos, de telefonía celular. Gracias a sus satélites que tienen, manejan el sistema de telecomunicaciones en el Perú. Y se llevan lo mejor, nos explotan de esa manera. ¿Vieron? El Perú es una colonia de explotación, muchachos. Porque lo mejor de nuestros recursos naturales se lo llevan. Vienen barcos rusos, barcos chinos, enormes embarcaciones de Estados Unidos y se llevan lo mejor de nuestras riquezas marinas. Solamente dejan impuestos, migajas, son migajas que nos dejan para poder sobrevivir. Somos una colonia de explotación. Colonias de poblamiento. Esto sí nos ocurrió, muchachos, en la época en que el imperio de los incas estaba en pie. Llegaron los españoles al Perú, nos invadieron y mandaron de España cualquier cantidad de españoles y se apoderaron de nuestro territorio. Quiere decir que el Perú también fue una colonia de poblamiento. Estas colonias contaban con un fuerte contingente de población europea emigrada, o sea que vienen, ¿no? Salieron de España, eso es emigrar, salieron de España e inmigraron al Perú, entraron al Perú. Esa es una población que ocupó
la mayor cantidad de cargos públicos, cargos políticos y por no decir se apropiaron de nuestro territorio. En la época entre 1532 y 1824, con la batalla de Ayacucho, fueron derrotados los españoles recién. En 1532 comenzó la invasión y en 1824 derrotaron los peruanos en las batallas de Ayacucho, Junín y Ayacucho, a los españoles y los expulsaron. Y dejamos de ser colonia de poblamiento. Votamos a los españoles, pero nos convertimos en colonia de explotación. Las colonias, sin gobierno propio y dependientes directamente de la administración de las metrópolis. ¿Ya? Es decir, la metrópoli pone a sus gobernantes. ¿Ya? Las colonias no tienen su gobierno. Eso también en el Perú también fue una colonia, ¿no? ¿Quiénes eran los gobernantes? Los hombres que venían de España. El virrey venía de España. El visitador venía de España. El corregidor era español, ¿no? El intendente era español. Entonces, muchachos, todo esto hacía que los funcionarios más altos eran venidos de otro país. Y los protectorados. Ahora, dicen, en estos territorios había un gobierno propio indígena, pero la administración colonial supervisaba su acción y ejercía las funciones de defensa y política exterior. ¿Saben qué, muchachos? En la actualidad, en el continente americano, podemos ver un protectorado claramente. Puerto Rico. Puerto Rico tiene sus propios gobernantes que nacieron en Puerto Rico, pero es supervisado, es vigilado, es orientado por el gobierno de Estados Unidos. E inclusive su moneda, la moneda de Puerto Rico es el dólar. O sea, la unidad simbólica de su moneda, como en el Ecuador, ¿no? El Ecuador hoy en día, muchachos, bueno, no es un protectorado del Ecuador, pero han notado que económicamente ellos, su unidad monetaria es ahora el dólar, un dólar ecuatoriano, ¿no? Entonces, se han emparejado con el dólar de Estados Unidos. Igual, Puerto Rico es un protectorado, tiene sus gobernantes puertorriqueños, pero obedecen a todo lo que dice la metrópoli que es Estados Unidos. Eso es un protectorado. Y eso también se dio en África, y en algunos países de África y en algunos países de Asia. Bien, ahora, el reparto colonial del mundo en Asia. La ocupación inglesa. Gran Bretaña se concentró en la India. O sea, es decir, la India es parte de Asia, muchachos. Ya, se fue. El primer territorio asiático apoderado por una metrópoli, la India. La India es una zona de influencia, ya, una zona de influencia. ¿Quién se apoderó? Gran Bretaña. Ya, acá está Gran Bretaña, se apoderó de la India. Y Gran Bretaña lo llamó la joya de la corona. La reina Victoria de Inglaterra se hizo emperatriz de la India en el año 1877. Es decir, no querían soltar a la India porque en la India había oro, había plata. Y de ahí, el oro y la plata lo obtenían de ahí y era la joya de la corona. ¿Ya? El enclave de Hong Kong en China también se apoderó Inglaterra. Hong Kong en China. Esta ocupación se dio durante el reinado de la reina Victoria, cuyo primer ministro era Benjamín Disraeli. ¿Ya? Benjamín Disraeli fue el que condujo a la reina Victoria a que también ocupara la India y en la India se nombrara emperatriz de la India. ¿Ve? Entonces Inglaterra se apoderó en Asia, se apoderó de la India y se apoderó de Hong Kong en China. ¿Ya? Ocupación francesa. Ahora, Francia, ¿de qué cosa se apoderó? De la Cochinchina. ¿Ya? Se adueñó de la Cochinchina. Se adueñó de Camboya, de Annam y Tonkin.
o sea, con todos estos, Cochinchina, Camboya, Annam y Tonkin, los franceses formaron la denominada Unión Indochina. ¿Ya? Con Cochinchina, Camboya, Annam y Tonkin, en 1887 los juntó a todos y lo llamó la Unión Indochina, a la que se unió en 1893 Laos. ¿Ya? Laos. Todos estos lugares asiáticos lo ocupó Francia. ¿Ya? Inglaterra por un lado y Francia por otro lado. Acá dice, su gestor intelectual fue el primer ministro francés Jules Ferry. ¿Ya? Jules, la verdad no sé cómo se habla en francés ese nombrecito, pero lo digo españolizado. Jules o Jules Ferry. Españolizado es Jules Ferry, ¿no? O Jules Ferry. Bueno, ahí se lee como Jules Ferry, muchachos. Él fue el gestor intelectual de la ocupación francesa sobre Cochinchina, Camboya, Annam, Tonkin y Laos, llamada después la Unión Indochina. La ocupación holandesa, Holanda, ¿qué ocupó? Se apoderaron de Indonesia. Ocupación del Imperio Ruso, llegó a ocupar toda Siberia y que hoy le sigue perteneciendo. Es decir, ocupó Siberia y lo hizo suyo. Hasta hoy día, Rusia tiene a Siberia como parte integrante de su territorio. Ahora viene la ocupación del continente africano, muchachos. Primero vamos a detallar la Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. En la ciudad de Berlín fue convocada por Francia y Alemania y organizada por el canciller de Alemania Otto von Bismarck. A este lo conocemos como el canciller de hierro. Lo que él decía se cumplía, Otto von Bismarck. ¿Con qué fin se hizo la Conferencia de Berlín? Con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Es decir, ¿qué documento permitió la repartición de África? La Conferencia de Berlín. Esta Conferencia de Berlín, efectuada entre noviembre y febrero de 1884 y 85, noviembre del 84 y febrero de 1885, debatieron cómo se iban a repartir África. Dice acá, dice, ¿no? Tras la conferencia, solo 2 países africanos conservaron. ¿Qué cosa conservaron? Conservaron su derecho de independencia. Fíjense, muchachos. Es decir, después de la Conferencia de Berlín, Etiopía y Liberia fueron los únicos independientes. ¿Ya? Y Liberia estaba bajo la protección de Estados Unidos de América. Por eso es que no se metieron con Liberia. Oye, ¿entras a Liberia? No, loco. Ahí está Estados Unidos, compadre. Es un protectorado de Estados Unidos. No nos metemos con Liberia. Y Etiopía, que tampoco los etiopíes permitieron que algún país imperialista europeo ingrese en su territorio. Entonces, ¿qué hizo la Conferencia de Berlín? La repartija de África. ¿Ya? Un acuerdo entre todos los países qué partes de África cada uno iba a posesionarse en él. Ahora, por ejemplo, tenemos acá ocupación del continente africano. Ojalá me puedan entender, ¿ya? Tengo acá el mapa. Y hay varias banderas que pueden confundir a uno. Pero con sumo cuidado, viéndolo, vamos a ver qué territorios de África llegaron a ocupar. Por ejemplo, tenemos la banderita de Francia. Ahora vamos a encerrar con un circulito donde está establecido Francia. Por ejemplo, ahí está la bandera francesa. No está de igual color que el que estoy mostrándolos al costadito, pero es Francia. África Occidental Francesa. Ocupó África Occidental Francesa. Ocupó
¿Qué pasó? Allá, perdón. Ya, entonces es la bandera de Francia. También ocupó Argelia. ¿Ve? Ocupó Argelia. Ocupó Francia, Tunisia. Tunisia. Francia. ¿Dónde más tenemos? Ahí en Marruecos entraron España y Francia. O sea, entre Francia y España se dividieron Marruecos. Ahí está Francia, Marruecos. ¿Dónde más hay territorio? Somalia. En Somalia, ¿ve? Somalia fue ocupada también por Francia, ¿ve? Somalia. Pero se llama Somalia francesa porque Somalia también, en Somalia entraron otros países que lo vamos a ver después. Y Madagascar. ¿Se acuerdan de Madagascar, no? Los animalitos esos de la película de Madagascar. Madagascar, ¿dónde queda? Es una isla al sureste de África. Y fue ocupada por Francia. Y acá también existe África Ecuatorial Francesa. ¿Ya? En medio, en el corazón de África, Francia se apoderó de África. Ahora veamos. Inglaterra. ¿Cuál es la bandera de Inglaterra? Fíjense, esa es la bandera de Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra entonces, muchachos, se apoderó ¿de quiénes? Inglaterra se va a apoderar, acá vamos a cambiarle de colorcito, ¿sí? Se apodera, acá. Inglaterra, muchachos. ¿Dónde estamos con el puntero? Ay, se me fue acá arriba. Hice unos garabatos ya. Borrador. Borramos esto. Acá. Y borré otro más. Bueno. A ver. Antes. Acá está. Inglaterra. Se apoderó de Costa de Marfil. ¿Ve? Inglaterra, Costa de Marfil. Inglaterra se apoderó de Nigeria. Por eso hay nigerianos. En Nigeria hablan inglés. O sea, todos los territorios africanos donde fueron colonizados, hay una buena parte de la población, aparte de su idioma original, hablan el idioma de los países que los conquistaron. Muchos países africanos, muchachos, hablan francés. Y muchos africanos se nacionalizaron franceses. Por eso es que en Francia hay muchos negros. Perdón, con el respeto que se merecen ellos, el color negro de su piel, pues igual seres humanos que nosotros, los morenitos o los negros de descendencia africana hablan correctamente el francés. En cambio, los de Inglaterra, en este caso acá tenemos Costa de Marfil, Nigeria, Sierra Leona. ¿Dónde más hay Inglaterra? Uganda, fíjense acá, ¿ve? Uganda, África Oriental Británica, ¿no? Está acá, Inglaterra, Rodesia del Norte, Inglaterra, Bechuanalandia, Inglaterra, Rodesia del Sur, Inglaterra, también está ocupando Inglaterra, Yasalandia, Inglaterra ocupa con Portugal, Basutolandia, Unión Africana, acá en Sudáfrica, ¿no? Acá tuvo una guerra, muchachos. Inglaterra, cuando ingresó a Sudáfrica, ya estaban los holandeses. Y allí tuvo una guerra con los holandeses. Y a eso se le llama la guerra Anglo-Boers. Anglo-Inglaterra. Boers holandeses. Ya, al final respetaron la posición. Los ingleses tenían que respetar a los Boers porque ellos ya vivían en ese lugar. Y acá también tenemos la bandera de Bélgica. ¿Dónde está la bandera de Bélgica? Ahí está, ¿ve? ¿Qué se apoderó Bélgica? De el Congo de Bélgica. ¿Dónde más hay otra banderita de Bélgica? No hay más. ¿Ya? Al ojo, no hay más. Otra banderita. España. España, muchachos. ¿Dónde están las banderas de España? Acá, ¿ve? Acá está España. Se apoderó de Camerún. Pero ¿de quién más se apoderó España? Muchachos. Si yo veo el gráfico, también se apoderó, España se apoderó, vamos a ver moradito, moradito, moradito. España se apoderó de, acá, Río de Oro, de parte de Marruecos, acá también le llama Marruecos español, ¿no? Ya, España. ¿Dónde más está España? No hay más.
¿ya? Entonces, tenemos también a Portugal. ¿Dónde está la bandera de Portugal? Ahí está. Se apoderó de Angola, ¿ya? Se apoderó de Eritrea, se apoderó de Somalia, parte de Somalia, ¿ya? Y se apoderó de Libia. Acá está Libia, muchachos. Entonces acá también hay Congo, el Congo portugués, Congo belga y Congo portugués. Y también, por último, Italia. ¿Dónde está Italia? Ahí está. Ah, me equivoqué de bandera. Esto no es acá, no es Portugal, muchachos. Esto, perdonen, acá vamos a corregir. Acá he encerrado, a ver, encerré acá. Esta banderita es Italia. Esta es Italia. ¿Dónde más está? Entonces, Portugal solamente es Angola y Congo portugués, ¿ya? Y por acá también. Acá está Portugal, Mozambique, Portugal y Yazalandia, juntamente con Inglaterra y Portugal se agarraron Yazalandia, ¿ya? Acá está Portugal y acá está Portugal también en Guinea Portuguesa, ¿ve? Guinea Portuguesa, ¿ya? Portugal, 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 Portugal y Portugal. Acá me estaba equivocando. Esta es bandera italiana. Los italianos se apoderaron de Eritrea y de Somalia. De Eritrea y Somalia. Y acá también Libia, ¿no? Libia. Esto es de los italianos. Libia italiana, Eritrea italiana, Somalia italiana y ¿dónde más? Ya está. Es Italia. ¿Ya dónde más hay Italia? Listo. Casi me equivoqué. Lo corregí. Y hay otra banderita más que no está. Ya, vamos a ver entonces, muchachos. Esa es la repartición del continente africano por las principales potencias, ¿no? Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal e Italia, muchachos. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver ahora, mis queridos estudiantes, las consecuencias del imperialismo. Consecuencias culturales. Pérdida de identidad de los colonizados a partir de la implementación del patrón de conducta y mentalidad de los colonizadores. Por ejemplo, nosotros hemos perdido nuestra identidad cultural, identidad lingüística. No hablamos el quechua, hablamos el español. Si seguro todos habláramos quechua, no sentiríamos lo que ahora algunos sienten, ¿no? Cuando alguien habla quechua, oh, mira loco, está que están hablando quechua. Mira cómo habla quechua. ¡Qué falta! ¡Qué horrible! ¿No? Si todos habláramos quechua, muchachos, de seguro que no nos avergonzaríamos de nuestro idioma originario. Pero hemos perdido los patrones originales porque España nos ha impuesto otros patrones. Consecuencias sociales. La burguesía procedente de la metrópolis se ubicó en la clase alta de la sociedad. La clase media y baja lo integraron algunos criollos, los mestizos e indígenas, quienes se reivindicaron con ideas nacionalistas, anticolonialistas, que rechazaron la explotación y la dependencia hasta que lograron su independencia. En el Perú, los criollos, mestizos, indígenas lucharon contra los españoles y lograron su independencia, muchachos. Rivalidad militar entre potencias. También hubo esto, ¿ya? Ahora, la rivalidad militar entre potencias, ¿saben qué va a generar, muchachos? La Primera Guerra Mundial. Surgimiento de bloques político-militares antagónicos, o sea, enemigos, que provocaron guerras internacionales, especialmente la Primera Guerra Mundial. O sea, entre Francia, Inglaterra y Rusia se juntaron para luchar contra otro imperialista que le hacía la competencia, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos dos grupos se juntaron, se hicieron enemigos y ¡plum!, explotó la Primera Guerra Mundial. Subdesarrollo y atraso económico, ¿en dónde? En las colonias.
Los países que fueron colonizados, o sea, las zonas de influencia, los países pobres, los países explotados, ingresaron a una pobreza económica a razón de que sus riquezas fueron robadas por los imperios. Imagínense, muchachos. Por esa razón, las consecuencias del imperialismo son atroces. Hoy en día el Perú es un país explotado por el imperialismo de diferentes países. Y a esto se le llama el liberalismo económico. ¿Por qué liberalismo económico? Porque cualquier país que quiera y que haga contrato con el Estado peruano viene y nos explota. En el Perú están explotándonos. China, ahora China. Todos los productos son chinos. Me venden una motocicleta, llanta china, motor chino, vidrios chinos, todo es chino. Imagínense, todo es chino. Hasta el momento todos los productos chinos son de baja calidad. Pero bueno, con el correr del tiempo ya van afianzándose poco a poco. Pero ¿saben por qué lo hacen de baja calidad, muchachos? Porque la capacidad económica de un país como el nuestro difícilmente compra productos caros. Muy pocos compran productos caros. Una buena llanta de un automóvil pasa los $300, $200. Pirelli, promedio de esa cantidad de dinero. Pero marcas chanchitos, $100, ¿no? Y de repente $50 compran las llantas. Pero una llanta china con 100 soles, 120 soles. Pero ¿cuánto tiempo te dura una llanta china? Recorres, das la vuelta a la esquina, ya se acabó la llanta china. Pero por salir del apremio, uno tiene que comprar esos productos, porque la capacidad económica del peruano no da para más. Y eso se llama subdesarrollo y atraso económico, ¿no? No tenemos dinero, pues, muchachos. Es consecuencia del imperialismo, ¿ya? Ahora, muchachos, finalizada esta clasecita, hay que hacer los siguientes trabajos de extensión. Imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word, leerlos y extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Este trabajo lo envían el próximo lunes 21 de septiembre de 9:30 a 10 de la mañana. El 21 de septiembre. Ya finalizamos septiembre. Y se viene octubre, se viene noviembre y chao, adiós pampa mía, adiós mundo del año 2020. Y esperemos que la promoción, ya promotoría debe estar ideando qué es lo que deben hacer para premiar a sus estudiantes que están terminando el 5º grado de secundaria. Hoy trabajan las prácticas de las páginas 103 y 104. Acabado, las fotos lo envían por mi WhatsApp personal. Queridos estudiantes, que este pequeño trabajito realizado por mi persona sea de mucho provecho intelectual y que ustedes puedan volver a revisar este video, volver a chequearlo para que afiancen más sus conocimientos. Mis queridos estudiantes, sin más apremios, sin más que decirles, me despido de ustedes, será hasta la próxima clase virtual.